lo que Dios quiere. Ahí. No creo que lo vayan a hacer, No, pero pero la realidad es que bueno, vamos a hablar de la clase de hoy y luego lo platicamos. Exacto. Hemos ido avanzando en cada una de las sefirot hasta ahorita. Este recorrido por el árbol de la vida, siempre recordar, porque además hay gente que se va acercando a esta clase por primera vez y gente que se va sumando y van llegando. Sí. ¿Cómo Bienvenida. están? Qué gusto. Bienvenida. ¿Es tu primera vez? No. Ok. Igual bienvenida. Ni modo. No pasa nada. Bueno, pasa. Pero qué gusto verlos. Bueno, entonces hemos ido de la vida, siempre recordar, tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. El árbol de la vida nos plantea cómo ha sido creado todo el universo. Ha ido avanzando en cada una de las dimensiones. La que toca hoy, si es la primera vez que estamos aquí, por algo toca. Estamos desde ahí. Entonces, siempre acuérdense, ya saben qué digo, estudiemos aunque sea el dibujo mental, pero hacer el proceso de conectarse con el símbolo. Entonces, bueno, sabemos que estuvimos trabajando las veces anteriores, no sé, si se me va alguna raíz, ya saben que de pronto estaba para acá, estaba para acá, estaba acá, tanta. Creo que ahí están las 22. Adivina. Y estuvimos la semana pasada hablando de hoy. ¿Qué pasó ahí? Sí, de Jochma. Pasó un ups. En realidad, sí tenía la idea de que fuéramos a Keter, pero no. Vamos a quedarnos hoy aquí. ¿Sí? That. Vamos a hablar de that. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvimos hablando que nosotros tenemos un área de nuestra personalidad, de nuestro ser, nuestro cerebro intelectual, el que organiza, el que estructura, ¿sí? El que es Binah, que es el útero, que es esa madre que ordena. Sí. Y después, la semana anterior, hablamos de Jochma. ¿Sí? Es la materia prima, antes de la forma. Para que el universo funcione, va a haber una relación entre estas dos. Arquetípicamente, a Binah se le llama Ima, la madre, igual, y Jochma se le llama Abba, el padre. Ahora, también lo dije y lo repito, no es la única forma de ver una dimensión. Cuando yo digo Ima y lo pensamos como femenino, como masculino. ¿Sí? O sea, hoy, ahorita, sí, Binah es el útero y ya que se va a implantar en ese útero. Para que esta relación funcione, sucede lo que llaman los zibug, una palabra para que tengan ahí en su vocabulario cabalístico. Todo zibug, literal, quiere decir Copulación. tal cual. ¿Sí? Zibug es la palabra que se usa en Kabbalah para hablar de la copulación entre Binah y Jochma. Quiere decir que todo el tiempo, para que haya un equilibrio en el universo, tiene que haber un intercambio entre estas dos. Sí. Eso que sucede cuando estas dos entran en ese intercambio y entran en ese equilibrio, ¿sí? Entonces ahí es que se activa that.
Da, Conocimiento lo hemos visto, ¿no? no. También, pero sí, perdón. Dije no y estoy equivocada, haber dicho no. Sí. Pero se traduce literalmente como conocimiento, pero cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando en este nivel. Es decir, que tú sabes algo, lo logras ordenar de alguna forma, y cuando eso sucede, entonces ese momento ya es una información, conocimiento que está integrado a ti, pero lo que sucede es que ese momento, entonces estás consciente de eso, ¿sí? Te vuelves consciente de eso, ya no es algo que está todavía en un intercambio, en un ir y venir, sino ese momento cuando tienes le llamamos el aha moment, cuando de repente dijiste, pero eso ya está integrado en ti. Ya no está estoy en la lucha de sé, no sé, conozco, integro las formas, las estructuras, ¿sí? Es un momento, ¿sí? Es muy parecido. Es que en realidad es una sutileza en los conceptos. Tú sabes algo, Es un conocimiento del mismo. tienes un conocimiento, pero hasta que no se vuelve algo que en ti está activo, que se vuelve práctico, que tú lo puedes poner afuera de ti, entonces todavía está en una fase anterior, todavía está en un punto entre la sabiduría y el entendimiento. En el momento que tú ya lo hiciste tuyo, o sea, ya se integró en ti. Es la aplicación del conocimiento. Buena forma de ponerlo. Hello. Ay, ella. Bienvenidos. Hello. Bienvenidos. Entonces, sí, ¿Quieren que me quede a un lado? pueden sentarse, si no acá yo me quedo para hacer un poco. ¿Hasta ahí bien? Sí. Entonces, más sillas. Sí, una vez que logramos integrar, es en el momento que se activa DAT. DAT se le considera una semidimensión, o sea, que no entra en la misma. Y por lo mismo, les voy a echar un. Sí. Y por lo mismo, incluso se dibuja así, como un círculo completo. En algunos libros pueden encontrar una imagen de DAT como si fuera medio transparente. ¿Sí? ¿Por Permeable, qué? ¿no? ¿Por qué se pinta o punteada o transparente? Porque es una energía dinámica que todo el tiempo está entrando y saliendo. O sea, hay un movimiento dentro de DAT. Es decir, que es algo que tiene que ver conforme vamos reconociendo o logrando encontrar ese punto entre lo que sabemos y nuestras estructuras y logramos ese momento de copulación, de integración. Entonces, hay un hacer realmente esa conciencia cuando tú lo reconoces en ti y después lo puedes poner afuera y empieza un intercambio y con el sistema incluso más allá de lo que es nuestro sistema, así que cuando nosotros podemos ponerlo afuera. Me pasa muchas veces, desde que empecé a dar clases de Kabbalah, que empezábamos con los conceptos y había alumnos que venían y me decían, lo entendí, pero cuando se lo quiero explicar a alguien, no me sale, no puedo. O sea, yo lo tengo, yo sé que lo tengo ahí, pero todavía no puedo ponerlo de tal forma afuera como para podérselo explicar a alguien más. Eso tiene que ver con esta ecuación. Poner esa información fuera de ti es porque ya es tuya, ya tomó tu código. Por eso también incluso cada maestro lo ve. Veníamos hablando también de eso antes, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos nuestro filtro. Aún a pesar de que hay una sabiduría universal, cada uno de nosotros tenemos unos lentes a través de los cuales miramos todo. Y yo les he puesto el ejemplo. Si yo voy a ver los apuntes de cada quien, seguramente voy a encontrar diferentes definiciones o explicaciones de lo que yo estoy diciendo. Claramente, el otro día que fui en diciembre tomando apuntes, y alguien que estaba sentado junto a mí y me di cuenta que estaba chusmeando mis apuntes, pero de repente sí me dijo una copia, y dije, sí, con mucho gusto. Y me dijo, es que me gusta cómo estás, cómo
haciendo tú tu explicación, porque tú estás poniéndole lo tuyo. Entonces me pareció, era eso. Tratando de copiar lo que me estaban diciendo. Si lo que pasa por mi filtro, uno no se da cuenta, lo hacemos. Sin querer lo hacemos, ¿no? Nos automáticamente interpretamos. Tú me marcas qué es entrejo, Maylina. ¿Qué es que haga más fuerte? Maylina, Sí, interacción. sí. ¿Por qué no interactúa con los demás? Bueno, ese es un pasito más adelante, pero sí, siempre vemos una partecita y después lo ampliamos el... Esa sangre, porque se compara justamente con la, bueno, son todos los caminos. Eso sería como las... Exactamente. Y Da sería la savia que pasa así por todo el árbol y le va dando vida. Entonces, lo que dirían los cabalistas, rayo, y luego trato de borrar otra vez, es que en la medida que nosotros vamos trabajando la conciencia de edad, lo que empezaría a pasar es que nosotros empezamos a... Imagínense que estos son las... Acuérdense, se cuentan las clipos, las famosas chispitas esas que no vemos. En la medida que nosotros trabajamos, entonces empezamos a revelar luz y entonces todo el sistema empieza a trabajar como de esa manera en armonía. ¿Sí? Por... Gematria, numerología. 4. Ajá. Mem. 50. Mem. Casi. Casi. 40. 44. ¿Cuántas líneas tenemos en el árbol? Exactamente. ¿Sí? Okay. Ya se adelantó a la mitad de la clase. ¿Sí? Se respondió más o menos, por ahí va. ¿Sí? Entonces, no es obviamente algo aislado, pero sí tiene que ver con un trabajo de conciencia, ¿no? De ir haciendo, ¿no?, esa integración de materia prima con el espacio y lograr integrar. Entonces, tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo todo el tiempo. Sí tiene que... Pero lo que deberíamos, hacia donde deberíamos ir siempre es hacia lo universal, hacia la verdad universal, ¿no? Porque de nuestra verdad es la revelación de una verdad mucho más grande. Es cuando realmente estamos siendo conscientes de que somos seres y todo eso más grande, pero nosotros ayudamos a revelar parte de eso, ¿sí? Entonces, bueno, sí, that como traducción, la palabra... pero para entenderlo en más profundidad, entonces pasa por la conciencia. Bueno, no, antes, una paso antes. Ok. That nos lo que vimos de fluido en todo el árbol. That conectaría la parte inferior del árbol con la parte un poquito más arriba de lo que debería de estar. Debería de estar como aquí. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, se considera que hay una parte de edad, que es la parte de edad superior y la parte de edad inferior. ¿Cómo que se quiera aventar a hablar en términos... Bueno, está perfecto, muy bien, pero en términos místicos, un poquito más elevado. Dat, Elión, a lo mejor han escuchado, son palabras que les resuenan. Y Dat, Tachtón. ¿Sí? La parte superior de Dat, que conecta las dimensiones hacia arriba. Elión. Y las partes de
el dat de abajo que conecta con las dimensiones de abajo. Quiere decir, hay un punto que está trabajando en las dos, en la relación del desarrollo de la conciencia. Entonces, cuando estamos hablando de dat Elión, ¿qué pensaríamos hacia dónde nos lleva ese desarrollo de ese dat elevado? Pues a Keter. A Keter, exactamente, hacia el conocimiento superior del ser, de la vida, que tiene que ver con reconocer que somos una chispita o un pedacito de eso que es mucho más grande que nosotros. La de abajo está. Ver con el trabajo de conciencia en el mundo inferior, que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con nuestra relación con nuestro campo material. Momentos de conciencia. No quiero decir necesariamente que lo pensemos como tipos, pero sí momentos de conciencia. Hay una parte de conciencia dentro del día a día, que opera en el día a día y que sí tiene que estarse también desarrollando. Sortear las cosas del día a día. Y después viene otro trabajo que es el más elevado, que es llevarnos a esa conciencia divina, ¿sí? Esa conciencia de que somos seres. Siempre está dando vueltas arriba y abajo. Pues no está abajo. No puede ser algo de abajo y algo de arriba. Los dos son abajo y los dos son arriba. Como lo quieras ver. Es solamente para nosotros de manera, porque vemos el árbol de manera lineal, entonces ubicamos diferentes de la conciencia. O sea, quiere decir que hay cosas de nuestro día a día que no necesitamos estar pensando en realidad sí, deberíamos de unificar todo, pero hay cosas en las que operamos que están en el plano de lo cotidiano, ¿sí? Y necesitas una cierta conciencia para actuar o accionarte en lo cotidiano. Y después también tienes momentos en donde te llegan estas preguntas existenciales, te llega ese momento de profundizar, por eso estamos hoy todos aquí reunidos, y eso nos está llevando, o sea, a también conectarnos con esa parte natural. Por lo menos las tenemos conscientes los que estamos acá, porque digo, si no estaríamos haciendo otra cosa, que está bien, porque además hay que hacerlo. Quiero decir algo importante. En algunos gráficos del árbol de la vida, dat es la dimensión más alta a la que podíamos acceder. No considera ni siquiera Keter como todavía para algo que está fuera de nuestro alcance, que sería Keter. Entonces, en algunos momentos de la vida, como esa parte más elevada, ¿sí?, a la que podemos acceder, que igual, si pensamos en lo que representa la conciencia, lo que hacemos un trabajo de autoconocimiento para desarrollarnos como seres más conscientes, bueno, no necesitamos más. Pero ese aspecto más es lo que nos lleva a entender que no somos nada frente al todo, que sería parte de lo que veremos en su momento, que tiene que ver con que es el vacío de nada, y ese famoso vacío de nada que es todo. Que esto en realidad es todo. En realidad no es que lo tenemos que llenar, sino lo que tenemos es que percibirlo, o sea, lograr hacer esa transición de las estructuras que tenemos en nuestra mente para liberarnos a la conciencia divina, ¿sí?, y experimentarnos como seres divinos. Que obviamente todo eso fluiría en el resto del árbol, no es algo que solamente se queda ahí ubicado en un lugar, o es arriba o abajo. Como es arriba, es abajo. Bueno, no voy a decir, porque voy a decir, acuérdense que estos son como árboles concatenados, pero si no nos empezamos a hacer bolas. El árbol y pensamos que es como si fuera un solo, pero en realidad ya dijimos que el universo es multidimensional. Exacto. O la cáscara de una cebolla, ¿no? O sea, son muchas capas y capas y capas y capas. Entonces, bueno, esto es solamente nosotros una visión. De hecho, no sé si los que ya tienen tiempo tomando clases de Kabbalah se acuerdan que entonces el árbol de la vida lo hacían como bueno, varias dimensiones, o sea, no plano. La sensación de que esto es
un universo. Ahora, además, sí lo voy a decir para que ya nos divirtamos. Cada una de estas dimensiones tiene un árbol. Exacto. Ustedes imagínense, ¿esto cómo se llama en el lenguaje de la Kabbalah? ¿Alguien que se quiera... ¿Cómo? Sí tiene 10 ya. O sea, ya. Ya me voy, ¿saben qué? Ya. Muchas gracias. Yo creo que me voy a sentar Ya me voy. y le voy a dar el plumón a Alberto. ¿Qué quiere decir la fractalidad O el brócoli. del universo? Exactamente. Entonces, todo está construido. Misma esencia, pero en una proporción diferente. Entonces, todo el universo se replica. El mismo ADN divino, en este caso, hablando de la espiritualidad, pero lo que va pasando es que se va replicando en diferentes, decir, la forma es la misma, pero en diferentes pedacitos, escalas, gracias. Pero, no se lo han visto, no sé cómo llamarlo, meme, video, ¿no? Del universo, ¿no? De cómo esta célula tiempo en el pasto, los animales, en la exacto, sangre, en el cielo, en las nubes. así es. Entonces, así como vemos algo físico, piensa, esto sucede a nivel de la estructura divina. Los cabalistas lograron o utilizaron este modelo. Ya en libros muy avanzados de Kabbalah, esto es solamente un pedacito, imagínense. Entonces, si estamos diciendo que cada sefirá tiene un árbol, Es infinito. es infinito. ¿Por qué? Porque partimos del principio. Hablamos de Dios. Entonces, todo se replica infinitamente. Como los brócolis. Y entonces, la cabeza empieza como a tratar de ubicar esto. ¿Y qué es lo que dicen por eso? Que algunos, ¿qué pasó con los 4 sabios? Se volvió loco. ¿Por qué? Porque poder contener, poder tratar de imaginar dentro de nuestro límite, de nuestra mente, que tiene un límite, que todo es infinitamente replicable, ¿sí? Que todo es una fractalidad continua del Ein Sof, es difícil. Yo creo que es divertido pensarlo. ¿Y sí crees Y que hay una además, fractalidad de Lenzo? la teoría de los místicos es que sí, pero no sabemos qué es el Ein Sof. Y como no sabemos qué es el Ein Sof, entonces simplemente podemos usar nuestro límite para tratar de imaginarlo. Okay. Otra vez, exactamente qué es. Es solamente una idea de lo que puede ser eso. Entonces, ¿hacia dónde va este pensamiento? Frecuencia de vibración que entra en una dinámica, se replica, ¿sí? Y va generando estructuras. Universo. Y funciona de la misma manera en el ADN. O sea, nuestro cuerpo funciona así, nuestras células funcionan así. Y además todo el tiempo se están replicando. Por lo menos el cuerpo físico termina y aún así el cuerpo deshacer, entonces, no sé, algo queda de eso. Dicen que incluso hasta hasta una partícula de algo ya tiene ahí, sigue teniendo esa información ahí. De hecho, no es nada de este tema, pero Alberto también se va a acordar del nombre. Dicen que esto alguna vez lo escuché de uno de mis maestros, mi maestro, la verdad, en un libro de Isaac Luria, entonces dije, oh, qué bueno que lo encontré en un libro de Isaac Luria, que los grandes seres, los más iluminados, dado el cuerpo físico, podían retornar esas almas a ese cuerpo físico por justo en el hueso, esa información que queda ahí viva. Podría ser al mismo cuerpo, sí, porque
Puedes mutilar. Y por eso hay quien podría reconocer y decir, o sea, reconocer a este ser ascendido, recuperado conocer cómo reactivar esa energía de vida que tiene que ver con tal cual, las células madres, como se usa hoy hasta para curar cosas. Como este famoso, bueno, Es que Jesús, de alguna manera. exactamente, Jesús. O sea, una vez. Bueno, para los cristianos, como dice Rachel, ahí está Jesús, que sería, digamos, esta idea. Pero no, pero es a nivel de, por eso tiene que ver con esto que estoy diciendo, con lograr reactivar. Está guardada ahí en los huesos. ¿Te acuerdas el nombre en hebreo? Es arameo, ¿no? ¿Es en arameo? Es Hebel. Ajá. Igual se hace polvo, pero quedaría la información, porque es mucho más que solamente es algo energético, es materia. O sea, sigue siendo, no se destruye, nunca se destruye, o sea, siempre queda ahí. Es correcto. Entonces, información que está ahí en el universo, que habla también, bueno, de este infinito del infinito. Bueno, ¿para qué activamos that? ¿Qué hace este Estaba a trabajo? punto de preguntar. Voy a traer alguna vez ahí, la verdad que lo escuché solo decir, es lo único que me llevé de una clase de él, pero siempre se me quedó muy grabado, es conocer es conectar. Ese nivel de conocimiento que nos lleva a ese nivel de conciencia, empezamos a poder conectar el sistema, nosotros, ¿sí? Y empezamos a vivir, acercarnos más a esa conciencia de unidad. Mario, aquí tengo una frase que Mario le dice, el conocimiento es unión, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar haciendo todo el tiempo ese trabajo de autoconocimiento, porque eso es lo que nos lleva a experimentar cada vez más la unificación con el creador, o con la fuente, o con quien lo quiera ver, con la luz. O sea, nuestro trabajo para los místicos es eso, lograr poder ver a Dios en todo y en todos, que es una de las cosas más difíciles probablemente poner en práctica. ¿Por qué? Porque siempre va a venir dentro de nuestras experiencias, de lo que somos, de lo que vivimos en relación a ese otro y nos sentimos separados. Lo hemos hablado, ¿no? O sea, en realidad, si lo pensamos, sí, vamos a tratar de cerrar los ojos un momentito. Literal. Ah, literal. Pensé que era metafórico. No, literal, vamos a cerrar los ojos un momentito. Y es simplemente un ejercicio. Pero si nosotros lográramos empezar a desprendernos de la conciencia de nuestro cuerpo, empecemos desde hacia adentro y empezamos a tratar de pensar solamente en energía, no habría una separación ni con quien tienes al lado ni con quien tienes enfrente, porque todo es eso, es esa esencia divina. Creados como un cuerpo. Y entonces nuestro trabajo es lograr sentirnos unidos, aún a pesar de estar en esa estructura, y vivir con esa conciencia. Y ese es un ejercicio que deberíamos de lograr hacer todos los días. Y el día a día nos reta. Y por eso DAT es un trabajo que empieza desde ahí. Hemos dicho, desde que nos levantamos en la mañana. ¿Cómo te levantas en la mañana? ¿Cómo eliges levantarte? Desde ahí.
Si tú te levantas con esa conciencia de ser esa alma que regresó al cuerpo para vamos a abrir los ojos un momentito, otra vez. Vamos a hacer un ejercicio ya que lo tenía ahí en mi Orma Kif, pero quizás en un ratito lo vamos a hacer y seguimos un poquito hablando de edad. ¿Qué es lo que nos explica la Torah? ¿Cuándo aparece la idea de edad en el texto de la Torah? Sí, que si pensamos así algo que nos venga rápido, así como del texto bíblico, alguna idea. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, sí, Bereshit, pero ¿en dónde en Bereshit? El árbol. No, pero gracias. Sí, bien. Antes. No, tienes razón. En la creación. Tienes razón. El árbol, yo me estaba pensando ya en el Zibug y tú fuiste un paso antes 100%. De hablar, de El árbol del conocimiento versus el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces ahí aparece la primera vez y pasandito unas líneas después, ahí muy cerca, tiene que ver con Adán y Eva. Tiene que ver todo con lo mismo. El árbol del conocimiento, del bien y del mal, el árbol de la vida. Están los dos árboles en el centro del Gan Eden, ¿sí? Después nos dicen, no comerás, y aparentemente nosotros comimos. Y después, Adán y Eva empiezan a... Se conocen, se conocen. Se conocen mutuamente. Sí, como dicen. ¿Sí? Entonces, la misma idea de la unión, de que es ese punto de conexión. En el caso del árbol de la vida, gracias, y del árbol del conocimiento, en realidad es el árbol del conocimiento del bien y del mal, dirían los místicos, nos sacó de esa conciencia de unidad, de esa conciencia de unión, y nos puso en la dualidad, en la conciencia de dualidad, y el mismo conocimiento es el que nos debe de regresar a esa conciencia de unidad. Conocer es conectar. Entonces también Adán y Jabá tienen, cuando se unen, tienen el término, muy buen verbo. El término es Tallerear. en este caso, hay creación. O sea, el Zibug lleva a la oportunidad de creación. Entonces, ese nivel de conciencia, cuando lo activamos en el árbol de la vida, ese momento en donde se unen Jochma y Binah, es un momento creativo del ser. Es un momento donde empezamos a poder potencializar nuestro ser divino, nuestro ser creativo. Empezamos a poner eso en este universo. Entonces, esa conocimiento del árbol no ve humanidad. Bueno, aparte, Y ahí empieza, habría, o quizás habría otra forma. Esta es la forma en la que nosotros tenemos. Tiene que haber copulación. de ahí viene el principio de la Claro. humanidad. Si nunca hubieran probado el árbol, no hubiera habido esto, no hubiera humanidad. No sabemos por qué, porque nosotros nuestra narrativa es esta. ¿Sí? Nosotros vivimos según lo que Vivimos. nos narra la Torah. Entonces, la creación se da, ¿sí?, del ser humano a través de la creación de un ser, primero, o sea, divino, creado por Dios, luego un segundo ser creado por Dios, que no sabemos, pero podríamos deducir que si fueron creados, también fueron creados por Zibug, de alguna forma hay un Zibug, hay una especie de copulación. ¿Qué es lo que dicen los místicos? Es que por eso, obviamente, tiene que ver con el arquetipo de cómo estamos construidos, porque eso
la forma en la que tenemos que, para poderlo explicar, que todo se forma a partir para los místicos, en el origen, si pudiéramos cerrar los ojos y desprendernos de todo, la esencia de lo divino, lo único que percibiríamos serían dos frecuencias de interactuación. Que sería el corazón también que dicte. ¿Se hace cuenta? Una cosa así, porque una es más rápida y otra es más lenta. También Es el más chiquita y corazón. otra es más larga. También El corazón funciona así, diástole y sístole, vamos a llamarnos, o sea, todo el tiempo está de una manera porque hay dos fuerzas que se Sí. encuentran. Entonces, esto es lo que sucede y entonces está esta otro momento. Están ahí, están ahí y de repente se encuentran. En el momento que se encuentran, ahí hay un dibujo. Y ahí hay un espacio creativo. Digamos, nuestra creación sería un momento de eso. Lo cual pensamos, infinito del infinito, esto está pasando todo el tiempo. Y eso está pasando también en nosotros. Se necesitan como dos momentos. El corazón funciona porque hay dos encontrándose, ¿sí? Estas dos, todo, digamos, funciona de esa misma manera, ¿no? Sí. Es que no sé qué preguntarte. Pero querías participar. Quiero participar. Está bien. A ver, estamos hablando de una Adán y una Eva, en donde a mí sí me gusta la pregunta de, y si hubiera no, y si no hubiera del árbol, y si no hubiera historia, ¿no? Entonces estamos hablando de que al final de cuentas, Así es tenía que para que ser. haya una historia. Porque Así si tenía que no, ser. habría un vacío. O sea, es una historia que contar, ¿no? Bueno, Oye, A lo mejor no estaba Adán y Eva y éramos es que sí, Es que puede ser es algo que ahí entramos, conciencia. ahí entramos en una problemática entre el texto de la Torá y nuestra identidad, ¿sí? y la narrativa sí, de la que partimos, que tiene 5,000. nada. ¿Cinco? ¿Cuatro? 80 y tantos, ¿no? Cinco, ¿no? Porque estuvimos en el 85. Versus los millones de años y el Homo sapiens y papá. Ese es otro. Entonces, ese es, Ciencia, no consideres. Es así de claro, sencillo, ¿no? no considera No. el de la Torá. Es así de que menciona de qué pasa si Sí. no hubiéramos comido. Si no hubiéramos, pues no. Somos primos. El ser Son humano diferentes. que se fue desarrollando a partir de la evolución de los primates, va desarrollando su cerebro y a la medida que va haciendo esta evolución, se va modificando hasta que se convierte el Homo sapiens sapiens, que es como, de ahí es donde, digamos, venimos, que es cuando ya desarrolla la parte frontal del cerebro. Porque el ser humano Claro. que somos hoy tampoco somos los que éramos, ¿sabes? O sea, no. sí hay un punto real de la Evolución. evolución. No sé si para Es lo que te decir, no, yo creo que pensando en lo que, o sea, si pensamos en lo que fue la evolución para llegar a un ser pensante, de alguna forma, y después a donde estamos nosotros, la palabra evolución queda un poquito ahí como atorada, porque Yo no estoy de acuerdo. está atorada. No, porque, o sea, estadísticamente el humano ha avanzado muchísimo, muchísimo, Sí, muchísimo. pero yo creo Los chinos que- más fue con inteligencia. Sí, o sea, hay mucho menos guerras, mucho menos muertes, aunque nosotros lo percibamos distinto, es una realidad. Antes, Menos en la guerras. época en la que se escribió la Torá, la gente se mataba Ponte a ver que esto es un ciclo. Y Sí. muy posiblemente nomás por... vuelva otro, lo que viene. vuelva así. Bueno, Sí, exactamente, no sabemos. Sí. Ahora, bueno, entonces, sí, nosotros partimos de que tenemos una Torá que nos cuenta una historia
Pero que nos da sentido, ¿sí? Y a partir de ahí interpretamos pero es y que reinterpretamos. es que ahí está justamente lo que, esta es la parte principal del paradés. Si alguien pudiera entrar, pues la figura de Eva y Adán sea totalmente diferente. Esta es la primera interpretación que nos están dando. Fuerte loco, para no. poder entender los conceptos en el siguiente nivel. La idea de estas dos fuerzas, cada quien, dentro de nuestras estructuras, no los podemos imaginar, pero veamos cómo funciona el cerebro, igual, ¿no? Electricidad. Yo así trato de cosas eléctricas ahí haciendo, y luego ya no alcanza más, lo demás sigue quedando ahí de alguna forma para tratar de pasando al punto. El desarrollarnos, estar haciendo todo ese trabajo de autoconocimiento y de refinamiento a eso, a sentir y experimentarnos en unidad. Eso es lo que refiere Dante en el árbol de la vida, en ese fluido que va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque también no solo somos esa parte emocional, también somos ese ser físico. Entonces, la única forma que esto toma sentido es cuando pudiéramos llevar esa conciencia a todos ser. Pero eso quiere decir que mi felicidad te da felicidad a ti, Debería. mi tragedia te da... me quieres decir. Sí, deberíamos de lograr llegar a eso y deberíamos a lo mejor de pensar que en algún momento el equilibrio, el balance que sería más lo cercano a la felicidad, no que quiera yo ser solamente y menos lo otro, ¿sí? Que realmente deberíamos de poder construir hacia ahí, pero la realidad quizás que en otros tiempos, yo lo que creo es que hay armas diferentes, hay discursos diferentes. El hombre, el ser humano, sigue sintiéndose separado del otro, ¿sí? Y aparentemente en una lucha en vez, ¿no?, de una búsqueda para encontrarse. Ahora, si tenemos que llevar eso a lo personal, tendríamos que ver cada quien en dónde estamos parados y en dónde nos pasa eso, en dónde nos sentimos separados. El otro día, cuando vemos las noticias, claro, de Israel, porque obviamente si vemos las noticias del mundo en general, ¿no? Pero alguien me decía, ¿por qué los pueblos peleando cuando podríamos vivir en paz? Y yo escuché eso y dije, ¿por qué dentro del propio pueblo peleando? Sí, y no vayamos muy lejos. Veamos antes de la familia, pero es cierto, porque entonces alguien dijo, yo pensaba en ese momento, porque claro, desde la óptica de quién, yo pensaba, por ejemplo, a nivel de comunidad, en México, el contexto de la comunidad de México. Exacto, que son micromundos, que se ven separados del otro y se juzgan unos a otros. Los que no sea de la misma sí, sangre, nunca se vuelven a hablar, yo sé. Bueno, entonces hablamos. Siempre será siempre que tendrá que ver con el poder, con la razón. Sí, y entonces tú tienes que sobresalir. Bueno, y entonces alguien, pues, entonces pero no necesariamente a costa del otro, o sea, ahí siguen a eso y dijimos que es todo bien, todos somos un fractal de lo divino. Entonces, ¿eso existe en el creador? Eso sí, está en la oscuridad. Ok, en algún momento, Si hay luz, hay oscuridad. si seguimos estudiando Kabbalah juntos, Vamos a ir a hablar del tema del la mal, cocina de Cardino. cine de Gardinuta y todo eso. Mientras tanto, pensar en que tenemos algo mucho más fácil para hacer todos los días.
levantarnos y vivir con mayor conciencia. Si la idea es que llevemos toda nuestra intención hacia la unidad, veamos qué tenemos que hacer para lograrlo, ¿sí? Veamos dónde estamos parados y dónde tenemos que trabajar más, dónde hay que shayerearle un poquito más fuerte. Eso. Shayerear, para los que no saben. Ya hay examen, ¿eh? La Se va a hacer bobe. examen. No, no. La bobe, tan linda, cada vez que lo digo. Sí, que yo me... Lavaba los trastes, exactamente. La bobe hay que recordar, a la bobe definitivamente hay que a la bobe hay que recordarla siempre, porque era lo máximo. Y la bobe, sí, gracias, sabe que sí la conoció, pero entonces ella lo que decía es que iba a es sacarle el brillo, tallar para sacar el brillo. Entonces, pienso que eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Sacar lo que es el diamante, porque el diamante pues está metido, ¿no? Ellos es eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pues el tallado dependerá del trabajo que estamos haciendo. Bereshit. Dicen, Kol Yom Maaseh Bereshit. Cada día es un Génesis. Te levantas y tienes a dormir para hacer tu trabajo de shayereo. ¿Sí? Kol Yom Maaseh Bereshit. Entonces ahí tenemos un trabajo para hacer. Hay Ahora, una definición muy rústica del amor, ajá. que dice que el amor es qué tan cerca quieres estar con una persona. Y entonces cuando hablamos del amor, que sí es algo que salva, entiendes este concepto de unidad, ¿no? Dice la Kabbalah, todo conocimiento verdadero conduce al amor y el amor conduce al conocimiento. Pues, ¿quieres pensarlo en ese sentido? Ese es otro tema para otra clase, el amor. ¿Sí? El amor entendido desde este lugar es una frecuencia. Esas dos frecuencias de vibración cuando están trabajando en su equilibrio, ¿sí? En sincronía. Y hay un concepto ya ahora nuevo que se llama coherence. Ok. Es ese, Bueno. de la respiración con el latido del corazón. Coherencia, porque finalmente es eso. Al final, la misma onda. al final de cuentas, si todo en el universo es esta interacción de vibraciones, claro, vamos a pensar esto, ¿no? En el centro. De manera armónica, para los que saben de yoga, esto también. ¿Cómo se llama eso en yoga? Kundalini. La Kundalini, exactamente. De hecho, faltaría una tercera, o sea, el centro, y luego están estas dos energías que están moviéndose. Así funciona nuestro cuerpo, aparentemente energética. En unidad, entonces entramos en ese momento de congruencia o de coherencia, si lo quieres llamar, cuando la mente y el corazón, que Yo lo reposé. porque hoy hablé exactamente de eso. Sin querer. Lo reposé. Sí. Donde todo se puede lograr ejecutar. ¿Por qué? Porque logras ese momento de sincronía. Le llamamos amor. Activo, cuando estamos en ese lugar, es como un ojo. Sí, como hay algunos que dicen que es como acá. En realidad nosotros en el árbol de la vida lo planteamos acá, that. Ojo, ojo, porque está conectado con este centro, que tiene que ver con tiroides, sí, podría tener que ver con tiroides, también tiene que ver con la palabra, que ya venimos hablando de la palabra antes. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la palabra? Porque algo ya habían mencionado eso, porque es una frecuencia, porque es una vibración, porque cuando hablamos vibramos, eso es lo que es. Todo, o sea, entra aire, pega las cuerdas, produce una vibración,
que se emite, ¿sí? Eso es. Entonces, entonces, si vamos, si desarrollamos nuestro nivel de conciencia, si estamos trabajando continuamente en activando ese lugar de edad, entonces, proyectado a través de lo que vamos a decir. Y de esa manera también estamos contribuyendo a elevar, ¿sí? O revelar esas luces que están ahí, que se necesitan revelar, ¿sí? Ahora, esto es importante, otro concepto en Kabbalah. Nosotros no podemos cambiar el nivel de conciencia de nadie. No. ¿Estás de acuerdo? No, no se puede. No se puede, ¿sí? Nosotros Sí, pero ni siquiera no deberíamos de querer, porque si queremos, es que también estamos pensando que nosotros tenemos el know-how. Ajá. Y la realidad es que no. Tenemos solamente un pedacito de todo, eso sí. Vemos un pedacito que el otro no ve. Ese es nuestro trabajo, lograr entender eso. Si logramos entender eso, entonces vamos a empezar a poder movernos en ese círculo. Por eso también Magal Aor, por eso lo sentamos. Con aprender a ver que todo es parte de un mismo todo y que hay un centro. Ese es el trabajo. ¿Puedo decir algo? Sí. No estoy tan de acuerdo. Le voy a decir por qué. Y estoy un poco de acuerdo con Javi. ¿Qué ¿Por decir qué? vos? ¿Eh? ¿Qué es la parte que no estás de acuerdo? Ah, bien, ahí va, ahí va. O sea, nosotros estamos aquí un poco para cambiar nuestra conciencia. O sea, estamos aquí para tener una clase de Kabbalah. Yo. Ciertamente, Y tú decides qué hacer con ella. Sí, Sí, estoy de acuerdo. Pero sí que esa conciencia divina, llegar a una conciencia divina, que es igual para todos. Entonces, sí estás modificando la conciencia de cada conciencia. lo que nosotros, Sí. una cosa es que pase y otra cosa es que yo quiera hacerlo. Yo no es, yo, ¿Y no quieres hacerlo? Di la verdad. ok, hay un anhelo en el ser Claro que existe. de que logremos, cada vez seamos más los que logremos llegar a un nivel de conciencia para construir un mundo mejor, sí. Entonces, si quieres cambiar la conciencia de los demás. Quisiéramos lograr, vamos De acuerdo. a cambiar un poquito los términos. Queremos contribuir a que se construya un nivel de conciencia más elevado. De eso se Pero, basa un poco nuestra por eso, comunidad. tiene que ver con En educación. justamente frasear las cosas. Pero si tú crees que tú le vas a decir a alguien, en este sentido, a lo que va esta idea es, si tú le vas a decir a alguien, tú estás equivocado ahí. Ah, no, que- no, no. A eso es a lo que íbamos, exacto. Desde ese lugar, no. Yo te voy a decir cuál es el camino. Tú tienes que venir a esta clase o tienen que venir el jueves a Magal Aor y no a la clase del Rab Diego. Ahí está. ¿Por qué? Ahí es donde está la verdad. No. Lo que queremos es, qué bueno que hay dos clases, qué bueno que hay varios espacios, qué bueno que hay gente que quiera venir a encontrar ese lugar en donde se siente que florece, donde se siente que se transforma. Y el estudio directamente del texto, sea a través de venir a cantar, sea a través de venir a estudiar Kabbalah, o sea a través de estudiar los miércoles, estudian Talmud. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando de construir juntos. Pero a lo que se refiere es que si tú quieres imponerle a alguien, ¿sí? Decir, claro, yo sé más que esta persona,
a que se mueva de donde está. Y eso es No, sobre- esto tiene que, Visión, exactamente, claro. pasa simplemente, Yo tengo mis dudas. Subas de eso se un trata. Habilitan el cambio, pero el objetivo no es que tú cambies. O sea, por ejemplo, un conceso. Una trans- No. Si ¿No? tú lo pides, si tú Eh. lo pides, o sea, un consejo, a ver, te voy a decir, tú pides un consejo, ay, oye, estoy en esta situación, quiero saber tu opinión. Tú solamente estás enriqueciendo. Eso sí. ¿Qué haces con ese consejo? Me encanta generar polémica. Discúlpenme, compañeros, discúlpenme. Viene con todo. Discúlpenme. Ya Montessori. Ustedes que tienen niños en Beta de la Vida, ¿se acuerdan de esa historia? Ustedes, tú fuiste, ¿no? Ya creo, sí. Entonces, el ojo interno, ¿a qué se refiere? O sea, ese trabajo de autoconocimiento, también de observarte a ti y lograr hacer esa integración de la información para llegar, en el ideal, a esos momentos de mayor conciencia, ¿sí? Es un trabajo personal, tiene que ver con uno. Ya dijimos, está punteada porque es un intercambio. Los podemos seguir dialogando. Dicen algunos místicos, hay 6 componentes de edad, que hay cosas que están dentro de nosotros ya como potencial para que nosotros podamos activar ese aspecto del ser, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay una conciencia de nosotros mismos, o sea, nosotros logramos a través de una construcción de una identidad, que ya dijimos, ¿verdad? Vamos logrando tener una conciencia de nuestra propia existencia. Y también por eso nos preguntamos, algunos más que otros, ¿sí? Sobre qué somos, para qué estamos aquí. O sea, es algo como innato en nosotros hacernos esa pregunta, ¿sí? También, de manera natural, estamos y de lo que es, lo que ya fue, de lo que es ahora y de eso que llaman místicos, todo suceden aquí, o sea, no existe más que hoy, ¿sí? También hay hay algo también innato en nosotros que nos lleva a elegir, a tomar decisiones. Hay que decir que fuimos creados con libre albedrío, aparentemente. También es cuestionable, incluso, porque hay quienes dicen, claro, si todo ya está determinado en este universo, si todo ya, ¿Dónde está? y el creador sabe todo, entonces, ¿en dónde realmente está nuestra capacidad de elección? Retórica, pero técnicamente, y yendo en nuestra narrativa personal, o sea, nuestra narrativa de la Torá, nos dieron la capacidad, digamos, lo que nos diferencia en principio es que nosotros tenemos la capacidad para elegir y hacernos responsables de nuestras elecciones. Sí, eso era hasta aquí. Dios va en contra de la elección. ¿Por qué no fue legítimo? Por eso digo que hay un montón de momentos en los que, por eso hay momentos. No, dice Dios, enderezó el corazón. Dios le endurece. Pero primero, escuchen, chicos, en la parasha Vamos a cambiar de la semana pasada que leímos el endurecimiento del corazón del faraón, que de hecho me hizo pensar en lo que hablamos la semana pasada del tema. El sabio es el sabio del corazón. Entonces, cuando leí la parasha dije, qué interesante que el lugar en donde Dios, ¿sí?
como que de alguna manera es como, hay alguna interpretación de esto que esto está justificado, digamos, es el hecho de que diga Dios está diciendo, sí, ese corazón ya estaba duro y nada más lo endurecemos más, es que Dios está mostrando que hay un plan divino, ¿sí? Hay un plan divino detrás de todo, o sea, no es... Entonces sí hay un cuestionamiento del libre albedrío, 100%, ahí y un montón de veces. O sea, tú estás diciendo que el plan de Dios era que los esclavos sufrieran. Demostrar su poder. No, de que había un plan y de que finalmente, por alguna razón, por eso, o sea, por eso finalmente se cumple así. Lectura que yo, claro, lo cuestionas. Entonces se merecían después morir todos ahogados, por ejemplo. Todos los que, o sea, no son el faraón, son todos los demás. ¿Por qué los demás? Entonces hay un midrash que dice que sí, que empieza a decir todas las cosas que hicieron los egipcios en contra, ¿sí?, de los esclavos, y que por eso, porque claro, porque todo esto es cuestionable, ¿no? Todo es debatible. Ahora, igual, todo eso nos ayuda a desarrollar nuestro nivel de conciencia, porque cuestionarnos, buscar una respuesta, tratar de ser críticos frente a la información y a las narrativas, es lo que nos va empujando a desarrollar este nivel de conciencia, o sea, elevarnos en conciencia. Si te quedas solamente con la información como es, estás en un lugar y está bien, ahí está bien, tu nivel de conciencia está ahí, pero por eso estamos acá, Pero cuestionamos. Pero espérate, porque Martín tiene levantó la mano. Vino, o sea, esos eventos que se dan, ¿no? Y que nosotros buscamos algo que suceda como queremos, ¿no? O como entendemos que va a ser lo mejor para nosotros. Y claramente limitado, muy, muy limitado. Yo es lo que creo. Por ejemplo, en el libro que acabamos de estudiar, te hablan del libre albedrío como tu propia moral, porque finalmente, al final de tus días, vas a tener que dar la cara y justificar todos los actos ante un Tribunal superior. tribunal superior, Una mentira, o lo que tú claro. quieras. Pero vas a tener que dar cuentas de tus actos hasta de los que no sabes. Hasta los inconscientes. Te los van a recordar. Entonces, tu libre albedrío está en medir tu propia moral, en aprender a vivir en sociedad, en aprender a vivir muchas cosas, pero sí tienes ese. Pero muchas veces haces cosas malas, entre comillas, sin querer hacer. Entonces es donde empezamos a No, igual, y sí, y puede ser, a ver, puede ser. O sea, malo, pero intención buena, pero si tu intención es buena, tratas de que hagas el bien, puede fallar, no, Sí, pero te puede fallar. Ahora, ojo. Que es malo, O sea, te puedo poner un A ejemplo. ver. Yo no sé si yo estoy ofendiendo a alguien con lo que estoy diciendo ahorita. No, pero tu intención no fue ofender. Por eso, pero yo Por no sé eso. si Y entonces, No, si tú vieras que alguien se ofendió por lo que tú dijiste, ahí tú tienes el siguiente. Te das cuenta, ahí quedó. sí. Pero si hay una oportunidad para que en ese momento tú te das cuenta, porque hay un intercambio con el algo que no fue queriendo, pero de alguna manera acaba afectando a un otro, entonces ahí tú tienes una oportunidad para elevar tu... Ok, verte a ti, o sea, voltear hacia adentro y decir, ok, en esto a lo mejor me equivoqué, o no. Eso lo entiendo. Pensamos en, bueno, pues ahí está, tú tienes todo el tiempo, Eso lo y entiendo. ahí es tu libre Pero albedrío. muchas veces hacemos cosas Sí. sin querer. El tiempo hacemos lastimar a los cosas. demás. Bueno, Ofendiendo. La persona tiene el respeto Sí. a toda la gente y todo lo que pudieran haber dicho o hecho que ofendió a alguien de la familia, a la gente que se murió. O sea, siempre hay alguna acción que nosotros pensamos que no hay nada, pero Sí. hay cosas. Todo el tiempo hay. Ese es el libre albedrío de cada quien. Todo el tiempo estamos Por eso eres juzgado, porque tú lo eres. yendo y viniendo.
darte por tener aquí. Entrando a esa idea, aquí les abro otra nada más porque es interesante, que tiene que ver con esto mismo. En algunas líneas de la mística, y eso incluye otras áreas, Kabbalah directamente, ese tema del juicio no es otra cosa sino un interno, o sea, no es que hay alguien a quien tú le vas a rendir cuentas. Y entonces tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con tu nivel de conciencia, con lo que hayas avanzado en tu vida, porque eso es lo que te va a llevar en el último momento a poder transitar ese proceso, ¿sí? Y desde el gesed, desde el amor. Pensando en vivir para morir, ¿no? Sin embargo, para los místicos saber esto sí es una manera de vivir con ese momento, cuando ya estás en el último momento, ¿sí? En ese proceso de transición, te vas a enfrentar a ti mismo. Tú vas a juzgar. Esa idea del Dios sentado con el trono. coso ese es una visualización que necesitamos hacer, que nos ayudaron, ¿no? Sí, o sea, todo esto porque lo tienes que poner de alguna forma, pero para los místicos ni siquiera es eso. Eres tú mismo. Basado en ese principio, todo el tiempo tenemos que estar desarrollándonos en conciencia. Todo el tiempo tenemos que hacer ese trabajo. Y sí, por no decir todo, ni siempre, la mayoría de las veces, algo de lo que vamos a hacer va a afectar a un otro, no de la manera a lo mejor que nosotros queríamos. Hacer algo al respecto, ¿sí? Y cuando no nos dimos cuenta, llegará otra oportunidad, porque eso lo hemos dicho también, y por eso decimos nos tropezamos continuamente con la misma piedra, porque hay veces que no hemos todavía logrado desarrollarnos en esa conciencia, en eso, ¿sí? que nos toca aprender como alma. Una Kippur era suficiente, ¿no? No cada año vuelves a caer de vuelta. Bueno, claro. Nuestra tradición es tan cíclica. O sea, porque tenemos que, sí, regresamos. La diferencia, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado. Tú que estuviste en el Magalaor, Daniela, lo dije ese día. O sea, la energía se mueve así, pero porque hacer espirales. No queda. ¿sí? No, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa aquí? O sea, digamos, ¿no? Si tú estabas aquí, cuando ya llegaste aquí, es porque algo de lo que tenías que aprender se integró, se volvió esto, se activó y entonces te moviste. Pero como tienes que seguir trabajando, porque esto es un infinito, bueno, seguimos y seguimos y seguimos, ¿sí? Pero ya no va a ser igual. O sea, la experiencia no vuelve a ser la misma. Es como el famoso Heráclito, creo que es el que dijo no te bañas 2 veces Es correcto. en las mismas aguas, es lo mismo. Es correcto. Una experiencia igual, pero igual vas a lo mejor tener que confrontarte con una experiencia similar. Diferente para afrontarlo. Porque tú, si tú vas desarrollando la conciencia, Claro. lo vas a afrontar diferente. Y si fallas, hay Volverá oportunidad. otra oportunidad. Hasta que Por eso, pues acabamos de Sí, es infinitamente infinito. Eso sí. Por eso para algunos, Regresas. por eso sí. La Kabbalah también. Circula nuestra mano. Exactamente. No en todas las líneas místicas, pero en algunas. El alma circula en muchas vidas. Y de hecho la idea es linda y usan ese concepto, es Gilgul de las almas. El alma va circulando, va y vuelve a otra vida, aprendió algo, lo que no aprendió va a regresar a tratarlo de seguir refinando. También por eso usan el término. No es casual que se hable de Gilgul. O sea, es un galgal, otra vez,
Círculo. Oye, arriba, no para que regrese. ¿Cómo? No te Tú escucho. estás hablando, tú con tu caricia estás de que el alma se eleve, no para que regrese. No. Estás hablando para arriba. Lo que, No, sí, es que no puedes judaísmo. No estás tan de acuerdo. no, por eso, Parte con la- por eso. Escuchen, no todas las líneas del judaísmo están de acuerdo con la idea de la circulación de las almas, eso es un hecho. Si vamos directamente al texto de la Torá, de hecho, el texto de la Torá, en la Torá no, prácticamente no se habla de almas que circulan, ni del afterlife, ni del algunos hay momentitos, Uno. algún mitos, ¿sí? El libro. Cuando se muere Abraham. Hay una no, o sea, lo que sí, Sí, ¿cómo no? sí, no. Claro que sí. El texto no dice eso. Lo único que dice el texto, pero porque nosotros lo analizamos, pero lo que me refería, no, en el sentido positivo de que eso es una interpretación que nosotros hicimos. Sí. En el texto lo que dice es que el alma regresa con sus ancestros. Bueno, dijo que Abraham regresa con sus Entonces, cuando el alma regresa, o sea, el alma con los regresa suyos. con los suyos, Regresa. la interpretación a la mística, ¿por qué no? Si quiere decir que regresa a algún lado donde hay otras almas, ¿y por qué no entonces? La idea es, sí, según el texto de ahí se queda. Después, por ejemplo, es esa famosa historia, ¿sí? Saúl, el rey Saúl, cuando ya no sabe ni por dónde, porque Dios ya le había cortado todos sus beneficios, pide que saquen a Shmuel del Sheol. Aparece esa imagen que también es como una cosa rarísima. Ahí de repente metió, ¿qué es eso? Va con una bruja, de hecho. Esto y es ¿El Sheol? no, en la escuela Masortí, A Saúl. ¿qué se considera en cuanto a la reencarnación? O sea, ¿te refieres al movimiento Masortí? Sí, No, es un movimiento, no, es algo que es un movimiento que se basa mayormente en los pensadores tradicionales que no irían con la idea de que el alma reencarne, pero sí con y que en algún momento, ¿sí? Nos van a cobrar. O sea, cuando sea el tiempo del Mesías, ¿verdad? Todas las almas de los huesos se levantarán, que dice Isaías y ¿entiendes? O sea, Se reencarnarán. ahora, no es una idea general de un solo movimiento. Dentro del judaísmo está la mística como una línea y el hasidismo, y entonces hay gente que cree en eso porque hubo otros que lo hablaron y le hace sentido. Nosotros todo el tiempo sí hablamos del que los almas regresarán al cuerpo y se levantarán, lo decimos. Pero no necesariamente la idea de que vamos circulando por ahí. Ya a tu hijo Ajá. también tiene que ver Tiene que ver con... Puede ser que esa sea una idea de que tenga... Puede ser, es una costumbre y que tiene que tener alguna base, yo no conozco, pero hay veces que también hay gente que dice que ¿por qué le pondrías el nombre de alguien que sufrió mucho cuando le estás cargando algo? Entonces bueno, ahora, todo eso son costumbres y nuestra tradición es tan grande. Lo que es importante, regresemos un poquito, lo último para hacer ahí porque quiero que hagamos un ejercicio. Jochma, faltó decir, de edad. Nosotros naturalmente, también, exacto, uno es la existencia, otro es el tiempo, otro
conciencia de la existencia propia, y por eso todos los cuestionamientos existenciales, la conciencia del presente, el conocimiento, la conciencia del libre albedrío, o sea que naturalmente hay algo que opera en nosotros para poder elegir. Sí tomamos decisiones, inclinados a hacerlo, a veces algunas no tan acertadas, pero así es parte de del crecimiento y de la comprensión de que la vida tiene sentido, y por eso cuando de pronto no, entonces nos podemos sentir desconectados y empezamos a cuestionarnos, empezamos a dudar y de alguna forma dirían los místicos que si logramos desarrollarnos a nivel de conciencia, lograremos entender que tenemos un sentido de nuestro estar aquí, que tenemos algo que cumplir cada uno de nosotros y cumplir como humanidad. ¿Sí? Ahora, también estamos construidos para poder, un tema para que debata, lo bueno de lo malo. Ay, no. Y entonces, tenemos mucho que podríamos decir al respecto. Pero no lo vamos a decir. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Porque No. Es algo tan subjetivo. Exactamente. Porque es subjetivo. Si a mí me educaron de una forma y es lo Porque que he es- visto, dices, bueno, sí, pero Es como el chicle en Singapur. o sea, no- Aquí puedes comer chicle, en Singapur no puedes. Te meten a la cárcel. Yo no sé, los que aquí todos son jóvenes algunos, y esto lo voy a poner en mi contexto. Mi barrio, La Herradura, que es donde Sí. yo crecí, La pared del había pared- una pared el tope. para llegar a la chicles. Tuvieron que cambiar el tope. Tope, Tuvieron que cambiar el tope. La bajada de la... pegaban los chicles en esa pared. Italia, por eso hablando el concepto que el ser humano puede diferenciar, por eso Dios marca una normativa. No te dije no harás esto, si harás esto. De acuerdo. Te ordena y te dice que puedes. Pero igual no ahí puedes. hay muchas variantes. Ah, no, sí. Pero si Ya hay es- bots, entonces hay uno. Esto ya se fue para cualquier lado. Voy a parar, voy a poner orden. Ok. Sí, Pero eso es normal. sí, hay un límite en esto. Hay un contexto, también hay una narrativa que marca ciertos parámetros. Y después también existe una subjetividad Educación, cultura. que luego determina, ¿sí? Pero tenemos una conciencia nata de que hay, ¿sí? Independientemente si la mía es diferente a la del otro, aunque hay una verdad universal, hay siempre una subjetividad, lo cual trae ciertas dificultades. Pero sí tenemos una conciencia de algo que para nosotros es bueno o malo. Y aún así, a veces, sabiéndolo, tomamos decisiones y eso nos llevará a ciertas circunstancias de vida y después tendremos que seguir corrigiendo y así es, ese es el círculo. Y lo último, el último nivel, en este sentido de cosas que naturalmente, esta conciencia que naturalmente tenemos, es que somos vasija. No, recibiendo. Que estamos recibiendo. Y ahí también creo que hemos puesto un montón de capas porque se nos olvida. Y se nos olvida y también a la hora de que se nos olvida, por lo mismo dejamos de
creados para recibir, pero lo que deberíamos de lograr a partir de esa conciencia es entender que después lo que corresponde es el no hay nada más a lo que aspirar. Y en realidad tenemos que aspirar al infinito. Pero esa parte de esa vasija se tiene que ir expandiendo. Bueno, eso ya lo sabemos, no lo hablaremos hoy. Lo hablaremos Eso ya es otro. la próxima, antes de, bueno, sí. Estos somos nosotros. Esto es lo que hace que la vasija siga siendo vasija, porque este es lo que está vacío. Y esto es lo que todo el tiempo estamos recibiendo. En la medida que nosotros logramos hacer ese proceso de DAT, de lograr encontrar los códigos, Baja esa línea. ¿O qué? entonces lo que sucede es, ¿no? La vasija se hace Se hace. más grande, Y le cabe más. viene más, y entonces va a venir más. Y así, esto funciona. Si nosotros no hacemos esta integración, este vacío se mantiene vacío, pero no se expande, y entonces se hace, exacto, no hay circulación, se estanca. Pero ¿por qué hay siempre ese vacío? Abajo. Porque es la condición de vasija. Una vasija por condición, para que siga siendo vasija, tiene que tener un espacio para recibir. Si no, deja de ser eso, que es. Pero no se llena de abajo hacia arriba. ¿Cómo está arriba esa? Sí, sí. Esto es No es todos los días, ¿eh? No soy así siempre. Solo hoy. La luz en el gráfico lineal viene de arriba. Viene de enfrente, viene de a los lados, o viene de atrás, o viene de abajo, ¿eh? Venga. Depende de donde pongas el foco, ¿no? Ah, O sea, Bueno, pero lo que sí es, según este principio, es que hay algo dentro de nuestra conciencia que siempre tiene que saber que se tiene que llenar, o que tiene que recibir, porque si no, entonces la soberbia, ¿sí? Estaría abarcando todo, que claro, es clipa de Jochma, y entonces sí hay que desarrollar Dat. Si hay clipa en Jochma, no puede copular de la manera correcta, combina, eso que no entramos al tema de la copulación de puedo hacer una pregunta sin que ya no voy a hacer. ¿Hay clipa en DAT? no hay, así como en cada una de las otras. Pero yo creo que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Si tú pierdes esa conciencia de que continuamente tienes como refinando, entonces ahí en ese momento deja de haber ese intercambio y entonces el sistema debería de tener. Funciona porque operativamente funciona, pero no crece, no se expande. Entonces, en ese sentido, sí. Es el cuentito Sí, para que un todo cuentito. quede Sí, perfecto. Perfecto. Exacto. Sí, ok. Nosotros, está Es bien. la verdad. A ver, nosotros tenemos oral. Dentro de la tradición oral, ¿sí? Tenemos la Mishnah, que después construye el Talmud, ¿sí? Pero aparte de eso, tenemos toda esta área que se llama el Midrash. Una explicación. Midrash son cuentos históricos que para nuestro judaísmo
son parte de esa tradición oral, por lo tanto, tienen la autoridad de cualquier otra forma de Torah. ¿Sí? Ok, entonces, muchas de esas cosas que nos contaron en la escuela, de repente, cuando tú ibas y leías el texto por primera vez ya solito, decías, no me habían dicho que había el hermano del primo que ayudó, que no sé qué, o, en este caso, ¿qué pasa? Hay momentos en el texto que quedan no claros, y entonces los hajamim los tratan de explicar. Lo que hicieron fue darle la autoridad a todas esas explicaciones hasta un cierto punto. O sea, nosotros oficialmente, así como está canonizado la Biblia y está canonizado el Talmud, hubo una época en donde se le dio a ciertos sabios la autoridad de esa Torah oral. Hasta ahí. Después nosotros seguimos haciendo interpretaciones infinitamente del texto de la Torah. Entonces hay un montón de midrashim de muchos de estos momentos de la Torah para explicar cosas que causan conflicto, ¿sí? Castigaría a este Dios todo amor, ¿sí? Todo el pueblo de Egipto con las plagas, según lo que dice el texto, es el faraón. Entonces, ¿por qué las plagas no son solo para el faraón? Y tantas historias más. Estoy poniendo esa porque se la está trayendo esa específicamente y es en la que hablamos. Hay N número de ejemplos, N número de midrashim. Para eso vienen, para tratar de explicar o solucionar alguna contradicción del texto. Entonces, en este caso hay un midrash que viene y dice que los egipcios empiezan a, lo acabo de estudiar justo por lo leer, digo, y entonces todo lo malo que hicieron es una serie de transgresiones y humanos, No. sí, sí, No todos. hubo uno. No hubo ni uno que no lo hacía, todos eran comunal, todos dañan. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio para cerrar. No sé si lo puedan escuchar allá o no, pero bueno, dejemos que fluya. Pero también hay fe, ¿no? Hay este asunto que es la fe, que te cuestionas tanto, entonces no creías, pero también tienes que tener fe Bueno. en lo que te están enseñando. Y Al haces un poquito, te cierras un poquito. Hay lugares en donde uno puede, con la fe, acomodar mejor. Le dices, esto dice ahí, no suena al uno. No estuvo bien. O sea, no. Otra vez, escuchen. Ahorita una de las soldadas dijo, hay 2 millones de terroristas en Gaza. Todos. Ella lo dijo. O sea, todo el pueblo es responsable de todo lo que está Porque pasando. ellos se esconden, entonces no. Okay, entonces vamos a. Ok, no se tienen que agarrar las manos, pero poner las manos. ¿Okay? Ok. O sea, entonces no se tienen que tocar. Así para que pase. Exacto. Están en las esquinas, ponen su mano en el En el corazón. corazón. Para que Sí, porque cierren. tienen que usar la música y todo. Ahora, la derecha, Rose, te puedes poner tus manos aquí, en el corazón. Clary, ya sabes, la mano derecha, hoy está.
Ya regresaron. No entiendo, yo también doy clase. Ok. ¿Y los de ella? Ellos no juegan. Sí, mano derecha es la que da. Quiere decir que la mano derecha está viendo hacia abajo. Mano izquierda es la que recibe. Ustedes ya saben perfecto esto. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar los ojos. Puedes bajar tu mano. No tiene que estar. Tiene que estar todo arriba. Ok, vamos a cerrar los ojos. Vamos a tratar de romper todo eso que nos separa. Vamos a tratar de entrar en el campo de la energía, ojalá que lo podamos sentir. Esto es una cadena de luz. Si ponemos atención y de veras lográramos conectarnos a esa esencia divina, deberíamos empezar a sentir al otro, pero como si fuéramos nosotros. Ese intercambio de esas energías deberían de encontrarse en ese punto de equilibrio, de balance. Porque eso es lo que mueve e impulsa. De arriba abajo, de abajo arriba. Vamos a estar ahí un momentito. Vamos a inhalar profundo. Exhalar. Inhalar profundo. Y exhalar. Inhalar profundo. Universal Life Energy. Y vas a tratar de imaginar todas estas manos que están conectadas. De energía que fluye. Mantente en tu respiración. Inhalando. Exhalando. Para tratar de visualizar la energía. O sea, poder, metáfora. Pero imaginar cómo este circuito empieza a moverse, circula. Inhalando, exhalando. Movimiento. Fluyendo, conectando. Una misma dirección. Creando esa espiral. Inhala, exhala. Sigue conectado con esa luz que se intercambia entre las manos, que se vuelve una. Ya no hay separación. Todo es conexión. Solo tenemos que liberarnos de esas estructuras rígidas para entrar en ese lugar de divinidad. Dios está en todo y en todos. Abra tus ojos. Solo separa tus manos y lleva tus manos al corazón. Vuelve a inhalar profundo por nariz.
Exhalar. Compartimos ese pulso, inhalamos. Si hay algo en este momento que quieras hacer consciente de lo que hayas aprendido, puede ser de este tiempo de clase, puede ser